Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. Bueno, tenemos una primera definición de cuáles son los componentes de un sistema gestor de base de datos. Un sistema de gestión de bases de datos consta de varios componentes, todos los cuales contribuyen al buen funcionamiento del software. Los elementos básicos que lo conforman son tres: el diccionario de datos, el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos. El diccionario de datos consiste en una lista de metadatos que reflejan las características de los diversos tipos de datos incluidos en las bases de datos. Además, estos metadatos informan sobre los permisos de uso de cada registro y su representación física. De esta manera, el diccionario proporciona toda la información relevante sobre los datos almacenados. El lenguaje de definición de datos. El lenguaje de definición de datos también es llamado lenguaje de base de datos o DDL, por sus siglas en inglés, y sirve para estructurar el contenido de la base de datos. Gracias a este lenguaje es posible crear, modificar y eliminar objetos individuales como referencias, relaciones o derechos de usuario. Y por último, el lenguaje de manipulación de datos. Mediante el lenguaje de manipulación de datos, o DML por sus siglas en inglés, se puede introducir nuevos registros en la base de datos, así como eliminar, modificar y consultar los que ya contiene. Este lenguaje también permite comprimir y extraer los datos. También lo podemos ver desde otro tipo o desde otro punto de vista. Un sistema de base de datos está formado por los siguientes componentes que vamos a mencionar a continuación. Iniciamos con los datos. Las características más importantes de la información en estos sistemas es que va a estar integrada y compartida. Integrada, la base de datos puede considerarse como una unificación de varios ficheros de datos que son tratados como uno solo y en el que se va eliminado totalmente o en parte la redundancia de datos. Y compartida, los datos pueden compartirse entre varios usuarios distintos. Es posible que varios de estos usuarios accedan al mismo tiempo al mismo elemento de información, que esto se llama acceso concurrente. La siguiente sección sería el equipo o el hardware, que es el conjunto de dispositivos físicos utilizados para almacenar y procesar los datos. Como primer punto serían las computadoras, utilizadas para procesar los datos de la base de datos. Pueden ser mainframe, mini ordenador o ordenador personal. El mainframe y los mini ordenadores fueron utilizados tradicionalmente para soportar el acceso de varios usuarios a una base de datos común. Los ordenadores personales eran empleados únicamente para manejar bases de datos autónomas, controladas y manipuladas por un usuario único. No obstante, también pueden conectarse a una red cliente-servidor, garantizando el acceso de varios usuarios a la base de datos común, almacenada en unidades de disco y controladas por un ordenador servidor. El servidor puede ser otro ordenador personal más potente o bien un mini ordenador o un mainframe. ¿Sí? Los volúmenes de almacenamiento generalmente son unidades de disco que constituyen el mecanismo de almacenamiento principal para las bases de datos, y otros dispositivos como unidades de cinta, terminales, impresoras, etc.
Los siguientes serían los programas, el software. Un sistema de base de datos incluye dos tipos de programas. El software de propósito general para la gestión de la base de datos, comúnmente llamado Sistema Gestor de Base de Datos, SGBD o DBMS en inglés. El sistema gestor de base de datos maneja todas las solicitudes de acceso a la base de datos formuladas por los usuarios de los programas de aplicación. El segundo tipo sería el software de aplicación, que usa las facilidades del sistema gestor de base de datos para manipular la base de datos con el fin de llevar a cabo una función específica en la gestión de la empresa, por ejemplo, la gestión del almacén. Este puede estar desarrollado en un lenguaje de programación estándar tal como COBOL, C, Visual Basic o alguna cosa así por el estilo, o en el propio lenguaje del sistema gestor de base de datos, denominados lenguajes de cuarta generación o 4GL. La última parte sería la parte de lo que sería el personal. En un sistema de bases de datos intervienen un número importante de usuarios que debemos de clasificar en tres grupos. ¿Sí? El primer grupo sería un administrador de bases de datos. Este administrador de datos es el encargado de diseñar la estructura de la base de datos y los responsables de que el sistema funcione correctamente. También se encarga de autorizar el acceso a la base de datos, coordinar y vigilar la utilización y adquirir los recursos necesarios de software y hardware para que funcione correctamente. También el administrador es responsable cuando surgen problemas como violaciones de seguridad o una respuesta lenta del sistema. Este administrador tiene entre otras estas 5 funciones. Definición del esquema, ¿sí? Es decidir el contenido de la base de datos eligiendo cuáles son los datos que interesa tener almacenados y organizados de la mejor forma posible, creando el esquema conceptual que se escribirá mediante un lenguaje de definición de datos, DDL. 2. Sería la definición de la estructura de almacenamiento y método de acceso. Este debe decidir la forma en que se van a almacenar los datos sobre los soportes físicos en los que se grabará la base de datos y la correspondencia entre esta estructura de almacenamiento y el esquema conceptual. 3. La modificación del esquema y de la organización física si los requerimientos cambian. 4. Decidir los controles de autorizaciones para el acceso a los datos. Es el que concede diferentes tipos de autorizaciones al resto de los usuarios de la base de datos. 5. Especificar las restricciones de integridad. Debe definir los procedimientos de validación que habrán de ejecutarse cada vez que se actualiza la base de datos. Estas restricciones son muy consultadas por el sistema gestor de base de datos cada vez que se realiza una actualización de datos. Los segundos tipos de programador de personal serían los programadores de aplicaciones. Estos son los que se encargan de desarrollar las aplicaciones que manejan datos de la base de datos. Estas aplicaciones contemplan soluciones de datos al sistema gestor de base de datos que luego serán procesadas por los programas de aplicación que tendrán como finalidad resolver problemas específicos de la empresa. Y por último tendríamos los usuarios finales. Son personas que no tienen que tener conocimientos informáticos y que pueden manipular los datos, examinarlos y actualizarlos con la ayuda de las aplicaciones ya generadas, o bien
en lenguaje de consulta no procedimentales. No es necesario indicar el algoritmo de acceso a los datos en tipo SQL, o bien mediante herramientas basadas en sistemas de menús. Se distinguen tres tipos de usuarios finales. Los primeros serían los usuarios especializados. Son aquellos que son capaces de escribir ciertas aplicaciones para la base de datos para uso propio. Los usuarios casuales son aquellos que realizan consultas a través de un procesador de consultas. Estas consultas pueden ser creadas por ellos mismos o por otras personas. Y los usuarios ingenuos son aquellos que solo acceden a través de aplicaciones previamente escritas por otros usuarios. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.